En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón, dándote la bienvenida a nuestro programa número 26, leyendo y comentando el libro de Números. En nuestro programa de hoy terminaremos nuestros comentarios al capítulo 15 del libro de Números, que en los programas anteriores ya hemos explicado que trata principalmente sobre el pecado de muerte. Y entendíamos en esos programas anteriores que por pecado de muerte se entendía el pecado cometido con soberbia, con mano altiva, ese pecado donde de manera abierta y flagrante nos oponemos a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Es un acto de plena rebeldía y obstinación. Y esos pecados entonces no eran cubiertos por los sacrificios establecidos en el Antiguo Testamento. La persona quedaba inexorablemente sentenciada a la muerte. Muy bien, en el programa de hoy, nuestro programa número 26, completaremos estos comentarios a este tema del pecado de muerte, refiriéndonos ahora al pecado de muerte en el Nuevo Testamento. Los pecados cometidos con soberbia no tenían derecho a ser expiados en el Antiguo Testamento. Solo aquellos cometidos involuntariamente o inadvertidamente podían ser expiados mediante el sacrificio correspondiente. La pregunta que surge ahora es: ¿tiene el pecado de muerte alguna aplicación en el Nuevo Testamento? En otras palabras, ¿existe en el Nuevo Testamento el pecado de muerte? Si así fuese, ¿significaría que el sacrificio de Cristo no cubre todos los pecados? ¿Y cuál sería ese pecado en el caso de existir? Comencemos para responder estas preguntas con la carta a los Hebreos. Aquí el escritor declara, voy a leer capítulo 10 de Hebreos, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Atención con la expresión voluntariamente. Parece remitir al pecado cometido con soberbia en el Antiguo Testamento y contrasta claramente entonces con los pecados cometidos involuntariamente o por yerro. Las nuevas versiones de la Biblia parecen confirmar esto de una manera más clara. Al traducir el término voluntariamente como pecar obstinadamente, así lo traduce la nueva versión internacional. No traduce voluntariamente, sino pecar obstinadamente. Y la Biblia Dios habla hoy, habla de pecar intencionalmente. Por lo tanto, parece todavía más claro que cuando el escritor a los Hebreos dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, parece indicar que se está refiriendo al pecado con soberbia mencionado en Números capítulo 15. Por su parte, la expresión ya no queda más sacrificios por los pecados confirmaría que este pecado no puede ser cubierto por el sacrificio de Cristo. ¿Qué le espera entonces a esa persona? Sigamos leyendo en Hebreos capítulo 10,
ahora el versículo 27. Dice que Él espera a esa persona que ha pecado de manera obstinada. Dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Luego, el escritor a los Hebreos, en lugar de citar Números capítulo 15 para probar esto que está diciendo, cita en cambio Deuteronomio 17:6, que dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Así cita el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 28. Surge entonces la pregunta: ¿por qué citar el texto de Deuteronomio en lugar de Números 15? Atención con esto, que es tremendo y muy importante, porque a continuación el escritor a los Hebreos pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos capítulo 10, versículo 29. Es decir, al creyente que peca obstinadamente, también lo condena el testimonio de 3 testigos. Esta es la razón por la cual no cita Números capítulo 15, sino Deuteronomio 17:6, porque quiere mostrar que al creyente que comete en el Nuevo Testamento pecado de muerte, lo condenan el testimonio de 3 testigos. ¿Y cuáles son estos 3 testigos? El Hijo de Dios, la sangre de Cristo y el Espíritu. Juan lo dice así en su primera epístola. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Estoy leyendo primera de Juan 5:8. En el agua bautismal confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Esta fe es la que nos hace bautizarnos. Como le dijera Felipe al etíope: si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo, el etíope dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 37. Por lo tanto, el pecado de muerte no solo existe en el Nuevo Testamento, sino que la muerte del pecador es aún más irremisible, por cuanto ahora los 3 testigos no son humanos, sino divinos. El Hijo de Dios, confesado por el agua, en el agua, la sangre de Cristo en la cual había sido santificado esta persona, y el Espíritu de gracia, el cual es afrentado. Y estos 3 testigos concuerdan, es decir, a la condena de uno de ellos se suman unánimemente los otros 2. Pero hagamos la pregunta siguiente: ¿a qué pecado se refiere específicamente el escritor a los Hebreos? ¿A qué pecado se refiere el escritor a los Hebreos con la expresión pecaremos voluntariamente? ¿Se referirá a cualquier pecado cometido con soberbia como en el Antiguo Testamento? Si así fuese, ¿cuántos cristianos estaríamos condenados eternamente? ¿O se referirá a algún pecado en particular? Para responder estas preguntas necesitamos recurrir a todo el contexto de la epístola a los Hebreos. En toda la epístola, los creyentes hebreos están siendo exhortados a no volver atrás, a no renegar del Señor Jesucristo.
Estos creyentes están sufriendo persecución de parte de los judíos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Se encuentran, por tanto, en la tentación de querer escapar de la persecución. El problema es que para ello requieren negar al Señor que los rescató y volver al judaísmo. Guarde esta referencia en Juan 9, versículo 22. Por eso el escritor desarrolla en toda la carta a los Hebreos, el tema de la superioridad del Señor Jesucristo sobre todas las instituciones judaicas. Así el escritor pretende animar a los creyentes hebreos a permanecer fieles al Señor Jesucristo a pesar de cualquier persecución. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. No obstante, si por alguna razón alguno decidiera abandonar su fe para volver al judaísmo, caería en una condición espiritual de la cual no es posible volver a recuperarse. Mira cómo describe este pecado Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole nuevamente a vituperio. Recaer es volver al estado que tenían antes de ser salvados, al estado de incredulidad. Pero, ¿cómo alguien podría volver al estado del cual había sido librado? Pues bien, renegando del Señor Jesucristo, es decir, volviendo a negarlo. Esa persona ya negaba al Señor cuando no creía en Él. Sin embargo, ahora, después de haberle conocido, vuelve a hacerlo. Pedro dice en su carta, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice que estas personas negarán al Señor que los rescató. Para quien cae en esta condición, según el escritor, es imposible que esa persona sea otra vez renovada para arrepentimiento. Es claro entonces que no estamos hablando en el Nuevo Testamento de cualquier pecado. El sacrificio de Cristo cubre absolutamente todos los pecados posibles de cometerse, excepto uno, que es el pecado de muerte, que es renegar del Señor que te había rescatado. El nombre técnico de este pecado, como veremos en nuestro próximo programa, es el pecado de apostasía. Romper el vínculo de fe con el Señor Jesucristo. Este pecado no es un pecado que pueden cometer los que no le conocen, sino este pecado únicamente lo pueden cometer los que ya habían sido rescatados por el Señor y entonces por alguna razón casi imposible de entender, se vuelven contra el Señor. Recuerde como decía el texto: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual ya había sido santificado, y además tuviere
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué castigo pensáis que merecerá esa persona que, habiendo confesado en el bautismo que Jesús es el Hijo de Dios, que habiendo sido lavado por la sangre de Cristo, que habiendo sido confirmado por el Espíritu de gracia, ahora pisotea al Hijo de Dios, tiene la sangre de Cristo por inmunda e insulta al Espíritu Santo? ¿Qué castigo pensáis que merecerá? Si en la ley de Moisés, con el testimonio de 2 o 3 testigos, personas humanas, alguien moría irremisiblemente, ¿cuánto más esta persona que ahora reniega del Señor con el testimonio de 3 testigos divinos, no humanos, divinos, el Espíritu, la sangre y el agua del bautismo? Amigos y amigas, este es el pecado de muerte en el Nuevo Testamento. El sacrificio de Cristo ha cubierto todos los pecados, excepto el pecado de volverse contra Cristo después de haberle conocido. Termino esta cápsula haciendo una segunda aclaración muy importante. No son necesariamente apóstatas los que se han descarriado. Hay mucha gente que se ha descarriado, que se ha apartado de la iglesia, no de su fe, sino de la iglesia, y por razones de diverso tipo, porque la iglesia les ha herido, les ha decepcionado, o por problemas de relaciones humanas. Por lo tanto, no todo el que nosotros calificamos de descarriado es un apóstata. Aquí estamos hablando de algo bastante específico y concreto: renegar de Cristo. Mientras una persona no haya renegado de Cristo, sigue siendo un hijo de Dios si ha creído en el Señor Jesucristo. Así que, amigo y amiga, si estás en esta condición, juzgado por los demás de la iglesia como un descarriado, pero tu fe en Jesucristo, en tu corazón, permanece intacta, eres hijo de Dios. Vuélvete a la familia de Dios. Busca dónde congregarte. Busca vivir en comunidad, porque la fe de Cristo no puede vivirse en soledad. No es una fe individualista. Necesitamos vivir nuestra fe en comunidad. Eres bienvenido. Vuélvete a tu comunidad. Vuélvete a tu iglesia. Así es la verdad del Señor para con nosotros. Así, amigos y amigas, termino esta cápsula de hoy hablando entonces del pecado de muerte en el Nuevo Testamento. En el próximo programa afinaremos y terminaremos este comentario considerando ahora el pecado de muerte en las cartas de Juan, pues Juan expresa explícitamente que hay pecado de muerte. Y Él nos completará este análisis y este comentario al respecto. Benditos somos. Les espero en nuestro próximo programa. ¡Chao! En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.